Bendiciones y bienvenidos a Señales Antes del Fin. Les habla la hermana Silvia desde Canadá y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico de la Palabra de Dios y el tema de hoy es vida después de la muerte. Va a ser dado por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. También quiero mencionarles que tenemos grupo público de Telegram. Señales Antes del Fin es el nombre, también canal de YouTube con el mismo nombre y página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. Nuestros links de Google Meet los estamos colocando todos los martes, sábados y domingos en nuestro canal de Telegram y página de Facebook y también los grupos de WhatsApp que tenemos internos. Así es, ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Luis Alberto García de Cuba para que comience con este maravilloso estudio de la palabra. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a Señales Antes del Fin. Como casi siempre digo y hace tiempo no lo digo, me encuentro transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Cuba, mi ciudad de nacimiento. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a tratar este tema, vida después de la muerte. Un tema muy importante y es bueno conocer porque, bueno, vamos a orar. Primeramente vamos a orar y luego entramos en materia, así que no me quiero adelantar. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por tu inmensa misericordia y fidelidad. Gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder llegar a cada vida, a cada hogar, para llevar tu palabra. Te ruego, Señor, en este momento que todo entretenimiento, toda obra de maldad sea echada fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego y te suplico, Señor, que cada uno de los corazones de los amados hermanos y amigos que se han dado cita en esta hora para escuchar tu palabra y que luego también otros hermanos y amigos los van a escuchar en diferido en YouTube o en Facebook, pues Padre eterno, que tú prepares sus corazones para que puedan recibir esta palabra. Habla, Señor, a través de mis labios, que pueda dar palabras de vida, palabras, Señor, que edifique al pueblo. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico en esta hora, y a ti damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi hermana, usted tiene por ahí, acá, vamos a tomar de parámetro el libro Historia del Futuro, del doctor David Diamond. Creo que usted tiene algo acá para comenzar. Amén, amén, amén. Debemos entender primeramente que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto es un ser diferente a todo lo creado. La conformación del ser humano, las personas estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y hay un versículo en Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte que hablas es del espíritu. El espíritu es la parte más profunda del ser, es el aliento de vida que Dios le da a todo humano. Y el espíritu se compone, porque dijimos espíritu, alma y cuerpo, pero dentro del espíritu se compone por tres partes: conciencia, intuición y comunión. Entonces, quiero dar una pequeña explicación. La conciencia, Dios es, por así decirlo, el parlante de Dios en el ser humano. Dios habla y aconseja a nuestro espíritu, y nosotros oímos la voz divina en nuestro espíritu. Y para los que tienen dudas, se van a Salmo 16:7 y dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Tengo más versículos que no los voy a leer, pero se los voy a dar. Juan capítulo 8, versos 7 al 9, Tito capítulo 1, verso 15 al 16, Romano capítulo 2, 15 al 16, Hebreos capítulo 10, verso 22.
La segunda parte de lo que estamos hablando dentro de lo que es del espíritu, dijimos uno es la conciencia, segundo es la intuición. La intuición no es lo mismo que superstición, ¿ok? Es el presentimiento. La conciencia nos dice qué hacer o qué no hacer, mientras que la intuición nos guía a que debemos decidir en determinadas circunstancias. Y la comunión, que sería la última parte de la parte del espíritu que estamos hablando, es la capacidad que tiene el hombre de comunicarse con su creador, de hablarle a él, de oírlo a él. Por así decirlo, la comunión es el cordón umbilical que nos une al corazón de Dios. Así también Dios nos transmite vida espiritual por medio de estar en comunión permanente con Él. Tenemos el versículo bíblico donde dice Juan capítulo 10, verso 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La segunda parte de las tres partes del cuerpo espíritu, la segunda es alma, y el alma es lo que en el idioma hebreo se llama nefesh, es el centro de los pensamientos, sentimientos, voluntad, capacidad creadora y existe más allá de la muerte, es decir, que es eterna. El alma necesita salvación y la única manera establecida por Dios para ello es creer en el Hijo de Dios y aceptar con todo el corazón el mensaje que Él predicó y dejó plasmado en su palabra, que lo tienen en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También pueden leer Romanos 1, capítulo 1, verso 16 y 17. Y la última parte es el cuerpo, compuesto por huesos, carne, órganos vitales y piel. Voy a hacer una pequeña lectura y con esto el pastor ya va a comenzar, hermanos, la explicación, así que no se nos vayan. El temor a la muerte. El ser humano nace con una sentencia de muerte sobre sí. Desde que llegamos a este mundo debemos saber que partiremos, pero el humano se aferra a la vida. El ser humano, ante la cercanía de la muerte, lucha por vivir. A veces las personas enuncian esta frase, no le tengo miedo a la muerte. Me pregunto entonces, ¿y cuándo se encontraron cara a cara frente a ella y se hicieron amigos? ¿O es que acaso se sienten inmunes a la muerte? Una vez, una persona me dijo, yo no creo en Dios, ni necesito salvación, ni creo en otra vida después de esta vida. Además, ¿quién se murió y volvió para decirme que hay un más allá? Pues Jesús, el Hijo de Dios, sí murió y resucitó. Y Él mismo nos enseñó que existe una eternidad para el alma de cada persona. Así que mi pregunta es, ¿dónde deseas pasar la eternidad? ¿Alejado eternamente de Dios tu Creador y ser atormentado en el infierno? ¿O prefieres abrir tu corazón a Jesús, entender que sí hay vida eterna en Cristo Jesús, que hay vida después de la muerte? Con esto le damos el comienzo al estudio bíblico con nuestro pastor Luis Alberto García. Bueno, rapidito vamos a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Gloria a Dios. Repito la cita para los que anotan. Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén, gloria a Dios. Bueno, lo primero es que aquí hay una declaración muy importante y muchas personas la pasan por alto. Lo primero es
el ser humano fue el único que fue creado a imagen conforme a la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Esto será bueno, que como yo tengo nariz, Dios también tiene nariz, y que como yo tengo brazos, Dios tiene brazos, o yo tengo piernas y Dios tiene piernas. Es que no se trata de esto. Acá se utilizan dos palabras claves en el hebreo. La palabra Felem, si mal no recuerdo, creo que se pronuncia así. Sí, pastor, y le Felem. digo cómo se escribe para las personas. Se escribe T alta, S-E-L-E-M. Selem. Felem. Ajá. Esta palabra habla de imagen. Imagen. Pero, ¿imagen de qué? ¿Será a imagen física? No. Imagen espiritual. Es a una imagen espiritual. Y la otra palabra es demut. Amén. Se Que significa, escribe, lo quiero para que sepan las venga, personas, D de dedo, D-E-M-U-T, demut. demut. Bueno, esta palabra se refiere a forma, a forma. Ahora, el que el ser humano fue creado a imagen conforme a la semejanza de Dios, quiere decir que el ser humano fue creado en el hacer con Dios y no en el ser como Dios. No sé si alguien me puede entender, tal vez suena trabalengua. Cuando decimos en el hacer con Dios, significa que fuimos creados espiritualmente hablando a obrar como Dios obra. Voy a citar algunos ejemplos. Nosotros sentimos, Dios siente también. Nosotros nos expresamos, Dios expresa. Estos son cualidades que Dios le dotó al hombre. El hombre decide, claro que el hombre decide, Dios decide también. Dios no es creador, sí, Dios es creador. Dios creó de la nada. Dios trajo a la existencia con su palabra lo que no existía. Ahora, el ser humano crea a partir de lo creado por Dios. Por ejemplo, un carpintero decide hacer una mesa de madera. El carpintero hace esta mesa a partir de la madera de un árbol que creó Dios. Lo que quiere decir es que el ser humano es creativo, crea a partir de lo que Dios creó. Entre todas estas cualidades está la más importante de todas. ¿Dios es eterno? Sí, el ser humano también. En principio, Dios creó al ser humano para que no muriera. Para que no muriera. El ser humano gozaba de todos los privilegios dados por Dios desde un inicio. Y vemos acá, si leemos Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, nos vamos a dar cuenta de algo. Hubo un único y gran mandamiento en el huerto de Edén que el ser humano quebrantó. Pero, ¿qué trajo por consecuencia el quebrantar este gran mandamiento? Vea, Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces, amados hermanos, el problema estaba acá. El ser humano era semejante a Dios en el obrar, en el conducirse, en el conducirse. Nosotros en esto nos asemejamos a Dios, pero no somos Dios. No tenemos la capacidad de ser Dios. En primer lugar, entiendas,
Dios es todopoderoso, ¿verdad? El ser humano es poderoso, pero no llega a ser todopoderoso. Entonces, el ser humano no tiene divinidad. Dios sí. Ahora, Dios crea al ser humano del polvo de la tierra, no de la tierra, sino del polvo de la tierra. Así lo dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Es lo que nos diferencia de los animales, y vamos a ver esto ahora mismo en detalle. Lo primero, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Científicamente está probado que el polvo de la tierra contiene 4 gases y 19 elementos químicos. Coincidentemente, que no es coincidencia, en Dios no hay coincidencia, el ser humano también está compuesto de lo mismo. Entonces, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, el hombre era un muñeco inerte, no tenía vida. Donde también entra el que somos semejante al Altísimo cuando el Altísimo sopla en nuestra nariz, sopla aliento de vida. Cuando Dios sopla este hálito de vida, este aliento de vida, hubo una transformación tan tremenda, fue algo tan poderoso que hoy en día no somos de polvo, ¿verdad? O sea, que este espíritu que Dios nos sopló hizo transformaciones tremendas, poderosas en nosotros. Hoy en día somos de carne y hueso. Vea lo que creó todo esto, ¿verdad? Creó piel, huesos, tendones, nervios, todo. Y dice la Biblia que llegó a ser el hombre a ser, fue un ser viviente. Esto es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no piensan, no planifican, ¿verdad? Los animales no deciden. Los animales se guían por el instinto. Nosotros nos guiamos por la razón. Por esto que Dios puso dentro de nosotros. Por eso aquí que la hermana leía que el espíritu es la parte más profunda del hombre, es quien se encarga de aconsejar al alma para que obedezca la voz de Dios. ¿Verdad? No robe, no adulteres. Cuando uno hace algo malo, uno siente algo en lo profundo, usted siente que algo lo reprende a usted. Ese es el espíritu, el que nos reprende, el que nos guía, el que nos redarguye y nos enseña, nos exhorta que lo que hicimos está mal hecho. Entonces, amados hermanos y amigos, cuando el hombre peca, entra la muerte espiritual al hombre, muy independientemente de la física. Ahora, hay un pasaje que yo quiero tocar acá y es de Eclesiastés capítulo 9, versos 4 al 6. Oiga, este pasaje es bastante, mire que la gente pues lo usa mucho, hay doctrinas que lo usan mucho para justificar de que no hay vida después de la muerte. Pero amados hermanos, pues imagínense. Pastor, ¿puede repetir la cita, por favor? Eclesiastés capítulo 9, versos 4 al 6. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versos 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Bueno, amados hermanos, cuando usted ve eso, usted ve ese texto y dice nada, que cuando uno se va de este mundo se va a roncar a la tumba. Pero es que no es así. Lo primero es que dice que su memoria es puesta en el olvido. Miren, hermano, cuando una persona muere,
usted lo recuerda, los primeros días, los primeros meses. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Amén, muchas gracias, gloria a Dios. Soy Los yo, primeros pastor. meses. Pastor, Ya. estoy con el celular. Amén, No hay gloria a problema. Dios. Seguimos Aleluya. grabando. Seguimos grabando. Amén. Bueno, a los muertos pues se les recuerda, claro, pero llega un momento, mi hermano, que ya no es lo mismo. Ya todo queda en el recuerdo. Pero ¿será que los muertos ya cuando se van a dormir a la tumba? No, mi hermano. En primer lugar, Salomón siempre habló de lo que él conocía, lo que él podía ver. Fíjense que siempre él escribe, vi debajo del sol, vi debajo del sol. Salomón no podía referirse a lo que había por encima del sol ni por debajo de la tierra. Dice, su envidia y su odio fenecieron ya y no tienen parte. Claro, los muertos ya cuando una persona muere, mi hermano, no tiene parte en este mundo. No tiene parte en este mundo. Pero no quiere decir, mis hermanos, que cuando uno se va a roncar a la tumba y se queda ahí como si nada, porque en primer lugar, seamos sinceros, si esto fuera así, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué Cristo vino, mi hermano? Sería Cristo, mi hermano, mire, es que es algo terrible. ¿Qué sentido tiene que Cristo viniera a padecer, a ser tentado, a ser cuestionado? Porque los fariseos los tenían, mi hermano, no lo podían ver. Buscaban un motivo para ridiculizarlo en todo momento. El Señor solamente tenía descanso cuando iba a la montaña a orar, porque cada vez que andaba por las ciudades, por los pueblos, ahí los fariseos pues lo apretaban ahí y era buscando la manera, mi hermano, lo tenían que, sinceramente, no podía el Señor, no podía, bajo ningún concepto podía aparecer, porque enseguida aparecían haciendo preguntas maliciosas, buscando la forma de ridiculizarlo. Y no contento con eso, uno de sus discípulos lo entrega, lo escupen, lo golpean. Mi hermano, lo que Cristo padeció fue algo tremendo, fue terrible, mi hermano. Pidió de beber, tuvo sed y no le dieron agua, lo que le dieron fue vinagre. Entonces, ¿qué sentido tendría que Cristo viniera a morir para salvarnos de qué? Porque aquí es la pregunta, ¿para salvarnos de qué, mis hermanos? Y es como decía el doctor David Diamond, bueno, si los muertos nada saben y nada conocen y no tienen más parte, ¿qué pasó con Lázaro? Porque Lázaro murió y resucitó. Y Lázaro volvió a tener parte en las cosas de este mundo. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, en el momento que Salomón escribe esto, mi hermano, toda la revelación no había llegado, no se tenía conocimiento. No se tenía conocimiento de muchas cosas. Y Salomón escribe esto y la gente lo tergiversa. La gente dice, bueno, es que Salomón dijo que después de la muerte no hay más nada. Pero amados hermanos, seamos honestos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Entonces acá se contradice el mismo Salomón. Amén. ¿Me escucha, pastor? Amén. Perfecto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El ser humano no entiende, no comprende. Y Salomón dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El alma del ser humano es eterna. Es eterna, mi hermano. El ser humano es un ser que es eterno. Cuando Dios dijo, del polvo viniste y al polvo te irás, pero se refiere al cuerpo. No se refiere al espíritu, no se refiere al alma. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, quien fue el que lo dio. ¿Verdad? El alma es la que pasa a la eternidad. Es el alma.
Entonces, amados hermanos, el ser humano es eterno. Fíjense que el ser humano le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué el ser humano le tiene miedo a la muerte, mi hermano? ¿En qué sentido tiene? Que agarra un dolor de muela y dice, bueno, me voy a pegar una soga, me voy a pegar un tiro, si a un final de cuentas cuando me muera de aquí, cuando me vaya de aquí y me muera, pues ya se acabó. Entonces, mis hermanos, pues imagínense, la gente piensa que nosotros utilizamos estos textos bíblicos para meterle miedo a la gente. Y no es así, mis hermanos. El mismo Jesús habló mucho, mucho de la vida después de la muerte. El mismo Cristo, mire, póngase a pensar, Cristo habló del infierno. ¿Cómo quedaría Cristo si amenazó a los rebeldes con enviarlo a un lugar de tormento y que en verdad no sea así? ¿Cómo quedaría Cristo? Entonces, al nosotros negar la vida después de la muerte, mi hermano, estamos negando que Cristo dijo la verdad. Estamos diciéndole a Cristo mentiroso. Fíjese, si no hay vida después de la muerte, Dios sería un inepto. Sería como cualquiera de nosotros, mis hermanos, no sería justo. Hitler masacró 6 millones de judíos y se burló de Dios, mis hermanos. Se fue a la tumba y se rió de Dios antes de morirse. Ah, bueno, Dios, yo maté 6 millones de gente, maté 6 millones de tu pueblo, del pueblo que tanto tú amas, de los judíos. Los maté y los maté bien matados y se acabó. Y ahora me voy a la tumba a dormir y aquí se acabó todo. No, mi hermano, no es así. No erremos, mi hermano. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Mire lo que dice Isaías 59, 1 y 2, para que usted se dé cuenta que la muerte separó al ser humano de su creador. Isaías 59, verso 1 y 2. Amén. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, amados hermanos, el pecado levantó una barrera. Y de la única manera, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Cuando Adán pecó, mi hermano, la muerte entró a todos los seres humanos. Vino el dolor, vino el sufrimiento, vino la angustia, vino el mal vivir. Vinieron los problemas en el matrimonio, los problemas con la suegra, problemas con todo, mi hermano. Los achaques de la vejez, la presión, la diabetes, qué sé yo. Todas estas cosas vinieron, mi hermano, cuando el ser humano pecó y cayó de la gracia. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el grave problema? Es que el hombre quiso ser Dios. Fíjese, ¿y usted cree que Dios va a dejar eso sin castigo, mi hermano? No, mi hermano. La Biblia dice que el alma que pecare, Ezequiel capítulo 18, verso 20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Pero qué quiere decir? Que el alma que peca muere y se va a roncar a la tumba. No, mi hermano, no, para nada. El ser humano tiene, mi hermano, que pagar por todo lo que ha hecho. Dice la Biblia que de toda palabra que salga de vuestra boca daremos cuenta a Dios, ¿verdad? El ser humano tiene que rendir cuenta ante su creador por todo lo que ha hecho. ¿Usted cree, mi hermano, que la maldad que hay en este mundo es poca? ¿Usted cree que el que abusa de un niño, usted cree que eso Dios lo va a dejar así? Mi hermano, por favor, es que entendamos, Dios no es un inepto, Dios es santo, es grande en misericordia, pero mi hermano, pero es también fuego consumidor y esa es la parte que mucha gente predica. No, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Esa es la que nos conviene a todos. Pero la gente no quiere entender que también es fuego consumidor, ¿verdad? Uh,
Gloria a Dios. No sé si me escucha, mi hermana. Sí, pastor, lo escucho. ¿Me escucha? Ah, pues, sí, no, porque pensé, parece que sin querer me salía acá. No, ahora mismo entro, espérense un momentico. Gloria a Dios. Pensé que me había salido. Digo, Dios mío, No. tremendo. Gloria a Dios. Bueno, como le iba diciendo, amados hermanos, pues Dios no va a dejar sin castigo estas cosas, mi hermano. La maldad que hay en este mundo es tremendo, es tremenda. Dios no va a dejar sin castigo todas las cosas que están ocurriendo. Cristo vino a salvar al mundo, pero a salvarnos de qué, mi hermano? Tiene que haber algo del cual su amor fue tan grande que prefirió soportar lo que nos tocaba soportar a nosotros, porque eso nos tocaba a nosotros soportar, mi hermano. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destituidos de su presencia por causa del pecado. En cuanto el hombre pecó, porque quiso ser semejante a Dios, lo mismo que hizo Satanás en el cielo, le dio al ser humano agua de su propio chocolate. Veamos Génesis 3, 4 y 5, para que usted vea. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea, no dice la Biblia en Isaías 14:13, subiré a lo alto, ¿verdad? Satanás quiso ser Dios y como no pudo, pues aprovechó su propio mal, lo que provocó su caída lo aprovechó para también destruir al ser humano. Y yo pregunto, ¿usted cree que estas cosas Dios las va a dejar pasar por alto así? No, mis hermanos, verdaderamente que no. Y cuando Salomón dijo, por una parte dice, los muertos nada saben. ¿Será así que los muertos nada saben, mis hermanos? ¿Será que verdaderamente que los muertos no conocen nada? ¿Se acabó todo? ¿Será que cuando uno se va, ya todo terminó y no hay nada que hacer? Pero es que, amados hermanos, aquí hay algo. ¿Cuántas personas no han resucitado? El mismo Cristo resucitó a Lázaro. El mismo Cristo murió y resucitó. Si mi hermano, si en verdad no hubiera vida después de la muerte, entonces Cristo no resucitó. Aquí está el grave problema. Si no hay vida después de la muerte, entonces Cristo se quedó en la tumba. Y el mismo salmista dijo, ¿verdad? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni verás que tu santo vea corrupción. Vea usted, el mismo salmista David dijo esto. Y Salomón dice, los muertos nada saben, los muertos nada conocen, ya no tienen más paga, ya los muertos no participan, verdaderamente no participan de las cosas de este mundo, mis hermanos. Pero cuando parten, no se acaba todo, ahí es cuando las cosas comienzan. Porque si el ser humano piensa y Dios piensa, si el ser humano decide y Dios decide, si el ser humano analiza, planifica y Dios planifica también, mi hermano, y si Dios existe para siempre, ¿qué usted cree? El ser humano también existe para siempre, porque el ser humano tiene esa parte que Dios le dio, tiene ese espíritu, tiene alma. En el alma se alojan los pensamientos, las emociones. El alma toma decisiones, mi hermano. Es el alma la que toma las decisiones. Veamos si yo quiero ver si, vamos a ver si en verdad los muertos nada saben. Vamos a Lucas 16, 19 hasta el final. Vamos a ver acá algo tremendo acá que el mismo Cristo echa por tierra
lo que mucha gente andan enseñando. Y que les conviene, claro. ¿A cuánta gente no le conviene que no exista infierno y que no haya condenación eterna? A mucha gente le conviene. Amén. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Miren, la peor ofensa que se pueda decir contra el Señor es decir: no, eso fue una fábula, eso fue un cuento, una historia que el Señor contó. Hermano, ¿cómo podemos pensar de que el mismo Hijo de Dios, que el mismo Dios haya contado algo que no haya ocurrido en verdad? Las parábolas son ilustraciones de hechos reales. Este asunto, esto que contó Cristo acá es literal, mis amados. Para mucha gente todo lo que dice la Biblia es simbólico y no es así. Si todo fuera simbólico, mis hermanos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y ve acá, cuenta que existió un hombre rico y se vestía de púrpura, ¿verdad? Y este hombre oficializaba banquetes y aquello era tremendo, fiestas tremendas. Y aquel, pues, mendigo se saciaba con las migajas que caía de la mesa. Y los perros le venían y le lamían las llagas y demás. Hasta que llegó el momento, por eso es que decía, antes de grabar, le decía a ustedes, amados hermanos, tenemos que estar preparados para cuando suene la trompeta o cuando nos toque partir de este mundo por parte de la muerte. Es que tenemos que estar listos porque, mi hermano, estas dos cosas nos pueden sorprender. El arrebatamiento nos puede sorprender como nos puede sorprender la muerte. Y tenemos que estar preparados. Y le llegó el momento al rico y le llegó el momento al mendigo. Y dice que murió Lázaro, Eleazar, Lázaro, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, espérese acá, porque este hombre después de muerto dice que los ángeles lo trasladaron a un lugar, a un sitio. Y aprovecho para los que dicen que Seol, la palabra Seol es sepulcro, pues nada que ver. La palabra para sepulcro en hebreo es kever y el plural es keverim, pero la palabra Sheol no admite plural en el hebreo. Entonces, el Sheol es el lugar a donde van las almas. Y el Sheol en aquel momento estaba dividido. Y lo vamos a ver. Pero murió el rico también y fue sepultado. Y dice,
Vamos al versículo 23, mire acá. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire acá, dice que hallándose en el Hades fue la traducción que se le dio a la palabra Sheol, se tradujo al griego antiguo como Hades. Era la manera en que los judíos tenían cómo predicarle a los griegos, cómo le hacían ver los judíos a los griegos, gloria a Dios, que había vida después de la muerte. Entonces la palabra Hades no se traduce tampoco como sepulcro en el griego, porque la palabra para sepulcro es meneminión, no es Hades. Entonces dice que el rico fue sepultado y hallándose en tormentos. Vea, hallándose en tormentos, pero aquí hay una acción. Alzando sus ojos, ¿qué quiere decir? Que los que estaban en el seno de Abraham estaban encima de estos que estaban en condenación en el fondo, en la parte más abajo, más baja, ¿verdad? Dice que alzando sus ojos vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. E inmediatamente se estableció un diálogo. Y los muertos nada saben, los muertos nada conocen. Y mire, para que usted vea, en las iglesias católicas y demás religiones se rezan por los muertos, cosa que está prohibido en la Biblia, pero aquí está demostrado que no son los vivos los que oran por los muertos, sino los muertos son los que interceden por los vivos. Y lo primero que hace el rico es decir: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Y Abraham le recuerda: hijo, acuérdate que tú en la vida tuviste tus bienes y él tuvo males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado allá. Lo que quiere decir, amados hermanos, que después de la muerte hay un lugar de consuelo y un lugar de tormento. Esto no es simbólico, esto es literal. Recuerde, amado hermano, porque si, imagínese usted, eso sería faltarle respeto al Señor, decirle que el Señor estaba contando cuentos, fábulas, mentiras, para asustar a la gente. ¿Cómo es posible? Eso no puede caberle en la cabeza a alguien que ame a Dios. Pero no para acá el diálogo. Dice: bueno, entonces te ruego que le envíes a la casa de mi padre, allá donde están mis hermanos y demás, para que se arrepientan. Está intercediendo por su familia. Está intercediendo por sus familiares. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. No, pero es que no van a escuchar ni a Moisés ni a los profetas. Este hombre sabía que sus familiares eran renuentes a la palabra de Dios, eran renuentes a escuchar la palabra de Dios, a obedecer la ley de Moisés, que era lo que en ese tiempo estaba establecido, que era para el pueblo judío. Este hombre sabía, y dice que los muertos nada saben, y este hombre aún allí estaba conociendo y sabía de que sus familiares, sus hermanos, no iban a recibir la palabra para arrepentirse, convertirse, escapar de ese lugar de tormento. Y los muertos nada saben. Vaya usted analizando acá. Nada saben, nada conocen, no sienten nada. Todo terminó para ellos. Bueno, Abraham le dice: pues ahí tienen a Moisés, los profetas. No le van a escuchar. Pero si alguien se levanta entre los muertos, le escucharán. Dice: bueno, si a Moisés y los profetas no le escuchan, tampoco van a oír a nadie que se levante de entre los muertos. Aquí estamos viendo una historia impresionante, amados hermanos, que es totalmente literal. Esto no es simbólico, esto no es cuento, esto no es una fábula, esto no es una novela, una historieta que Cristo se inventó para asustar a la gente. Mi hermano, Cristo habló mucho. Voy a poner otro ejemplo donde, mire, Juan el Bautista también habló del lugar. Mire, Mateo 3:12. Vamos desde el 10, vamos desde el 10 hasta el 12. Mire la declaración que hace Juan el Bautista acá, impresionante.
Mateo capítulo 3, verso 10 al 12. Amén. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí Juan el Bautista establece una comparación compara al creyente con un árbol. Jesucristo también hizo esta comparación. Acuérdense, el emblema de Israel, ¿cuál es? La higuera, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy la vid, yo soy la fuente, el árbol. Vosotros son las ramas, yo soy la rama, los pámpanos. Y la rama que no dé fruto conmigo, pues cortada y echado al fuego, hay que dar fruto. Y dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Quiere decir que la hora del juicio está decretada para aquel que no quiera obedecer esta palabra. ¿Acaso, mis amados hermanos, será que esto no es literal tampoco? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, Dios lo mandó por medio del profeta Samuel a destruir a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Verdaderamente destruyó, pero fue al botín. Se quedó con los animales, con las vacas, las ovejas, se quedó con todo. Y para colmo le perdonó la vida al rey Agag. Y esto trajo terribles consecuencias. Y en ese momento el profeta Samuel se lo dijo. El Señor te ha desechado para que no sea más rey. Juan el Bautista dijo esto en el Nuevo Testamento y ya en el Antiguo Testamento hubieron personas que Dios desechó. Desechó a Caín, desechó a Esaú, desechó a Coré, a Datán, a Abirán. Los desechó, mis amados hermanos. Entonces quiere decir de que esto no es simbólico. Aunque es una comparación que Juan el Bautista hace del creyente con un árbol, esto es literal, esto es real, mi hermano. Si usted no obedece y usted se mantiene ahí y se tranca como el mulo que no quiere obedecer, llegará el momento que lo desecharán también. Dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. O sea, para que el pueblo gentil pudiera ser salvo, mis hermanos, el pueblo de Israel sufrió un cortamiento en parte, ¿verdad? Para que el pueblo gentil se pudiera salvar. El pueblo judío no recibió a Cristo cuando Cristo vino. Entonces, por medio de esto, como esto ocurrió, el pueblo gentil dice, tú fuiste injertado contra naturaleza en el olivo natural que es la nación de Israel, tú siendo olivo silvestre. Y dice la Biblia, si no, Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Entonces quiere decir, mis hermanos, que hay juicio, la hora de un juicio que va a haber sobre todo ser humano, no solamente sobre el creyente, sino sobre todos los seres humanos. Tendrán que dar cuenta. Nadie se va a ir aquí sin pagar, mi hermano. Todos partiremos a la eternidad, unos para salvación, otros para condenación. Así lo dice la Biblia. Pero dice que recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que no se apaga. Mi hermano, seamos claros. El fuego aquí en la tierra, mi hermano, por más que quieran aparentarlo, en algún momento se apaga. Entonces no está hablando de un fuego terrenal, está hablando de un fuego que no se apaga, es un fuego que es eterno. Veamos qué es lo que dice Mateo 5, verso 29-30. Por tanto, si tu ojo derecho
te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces usted dirá, bueno, pero es que Dios no va a mandar a nadie que se corte una mano. Ya le digo, hay cosas que aparentan ser simbólicas, mi hermano, pero aquí el Señor está estableciendo otra comparación y te está diciendo, y me está diciendo a mí también, cuando se refiere al ojo derecho, se refiere a la mano, se refiere a las cosas que usted y yo tenemos que dejar. Se refiere al pecado que tenemos que dejar. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique, ¿verdad? Os santifique. ¿Qué es lo que significa santificarse? Purificarse, limpiarse, apartarse del pecado, apartarse para Dios, consagrarse a Dios. Entonces, dice, porque es mejor entrar en la vida sin el ojo derecho o sin la mano, ¿verdad? Faltándote algunas cosas. Quiere decir que, mi hermano, para poder entrar al cielo hay que despojarse de muchas cosas que no nos dejan avanzar. Son cosas que no nos sirven de nada, que para lo único que nos sirve es para llevarnos a la condenación. Dice, es mejor que entres manco a la vida que no seas echado con las dos manos en el infierno. Marcos capítulo 9, alabado sea el nombre de Jesús, verso 42 al 48. Amén. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Isaías 66:24. Vamos, mire, retrocedemos al Antiguo Testamento ahora. Isaías 66:24. Mire lo que dice. Isaías 66:24. Amén. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Aquí está hablando también de que el gusano no morirá y que el fuego no se apagará. Mi hermano, esto no se refiere a algo terrenal, se refiere en la eternidad. Aquí usted, mire, usted prende ahora la estufa y, bueno, no sé, acá recuerdo hace unos años atrás que se cocinaba con queroseno y mi hermano, usted veía la llama ahí, de repente soplaba un viento y ¡pum! Se apagó. Allá tenía que volver a encender. Pero mi hermano, en la eternidad es otro asunto. Ya lo dice eternidad, y cuando hay eternidad, mi hermano, la eternidad no conoce fin. Por eso no se refiere a algo terrenal, porque lo terrenal, mi hermano, se acaba, lo terrenal no permanece, lo terrenal, mi hermano, es pasajero. Por eso la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y vea lo que dice, el fuego no se apaga y el gusano no morirá.
Mire Mateo 10:28. Mire otra declaración de Jesús. Vea todo lo que Jesús habló sobre el infierno. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es el sepulcro, amados hermanos. No es el sepulcro. No tiene nada que ver con sepulcro. El infierno es el lugar bajo la tierra, debajo de la tierra, donde las almas van allí a condenación. Y dice que no teman al hombre. El ser humano puede quitarle la vida a usted físicamente, pero si usted está firme con Dios, mi hermano, se cumple lo que la palabra dice. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Para el que está en Cristo, el morir ganancia es, ¿verdad? Porque pasa la eternidad. Dice, antes temed primero a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mi hermano, Cristo habló mucho de este tema. Hizo énfasis en cómo, mire, Mateo 7:13. Vea, tantas citas acá en Mateo, vea. 7:13, entrar por la senda estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Verdad? Dice a la perdición. Mire Hebreo 9:27 lo que dice. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vea, Apocalipsis 14:9-11. Apocalipsis 14, verso 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está hablando de los días de la gran tribulación, cuando la gente acepte la marca. Todo el que acepte la marca, mi hermano, estará perdido. No tendrá, ese es el equivalente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado, eso no tendrá perdón, porque la gente cuando acepte la marca, mi hermano, hará un pacto con el mismo diablo, ¿verdad? Y a eso ya hemos hablado acá en otros estudios, en el canal de YouTube tenemos los videos del libro Apocalipsis. Hicimos una serie de estudios bíblicos de todos los libros, libro por libro, de todos los capítulos. Capítulos, ya no sé ni lo que digo, gloria a Dios. Últimamente estoy que tremendo. Bueno, de todos los capítulos del libro de Apocalipsis, aleluya, gracias Padre. Hicimos una serie de estudios de todos los capítulos del libro de Apocalipsis y aclaramos muchas cosas ahí. Entonces, amados hermanos, esta gente dice que serán atormentados. Vea, vuelva a acordarse de la frase que apareció en el rico y Lázaro. Unos son atormentados aquí y ustedes son atormentados allá. Vea, aquí dice que los que acepten la marca, los que pacten con el anticristo y con Satanás, dice que serán atormentados día y noche, no tendrán reposo. Mi hermano, mire, cuando habla que no tendrán reposo, mi hermano, quiere decir que está hablando de la eternidad. Porque mi hermano, mire, aquí en la tierra, usted no aguanta una tortura, va a llegar el momento que le da un infarto y se muere. ¿Verdad?
Entonces, amados hermanos, pues está hablando de la eternidad. Ya le digo, eternidad se refiere a algo que no tiene fin, no hay fin. La eternidad, ya lo dice, eternidad. Es por siempre y para siempre. ¿Cuánto sufrirá la gente en el infierno? El tiempo que Dios exista, y como Dios existe para siempre, pues para siempre estarán en tormento. Y dice que no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, los que recibieron la marca. Dice que serán atormentados con fuego y azufre. Mire, Apocalipsis 20, verso del 13 al 15. Y esto acá, Sí, perdón, este es Apocalipsis 20, Apocalipsis 20 del 13 al 15. Esta escena que se narra acá en este capítulo, estamos ya propiamente en el juicio final. Vea usted lo que pasa. O sea que, mis hermanos, pues imagínense. y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Espérese. Dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Es la segunda, pero espérese, porque el día del juicio final dice que el Hades, la muerte y el Hades, o sea, el mismo infierno va a ser echado dentro del lago que arde con fuego y azufre. O sea, que lo que se vive en el infierno hoy en día no será nada en comparación con lo que sufrirán en el lago de fuego. Será terrible, mis amados hermanos. ¿Cómo hay gente que puede negar la eficacia de la palabra de Dios? Pero espérese, que tengo otra cita acá, Mateo 25, 41. Esto sale de la boca del mismo Jesús. Mire lo que dijo. Mateo 25, 41. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué le parece? Esta declaración la hizo Jesús. ¿Llamaremos mentiroso a Jesús, que amenazó a los rebeldes con mandarle un lugar, que un fuego eterno que no se apaga? ¿Acaso vamos a decir que esto es simbólico también, que esto no es literal, que esto no será? Hermano, o la gente lee la Biblia al revés, o yo no sé cómo es que la interpretan o cómo leen, porque realmente aquí es que está claro. Dice, apartaos de mí, malditos. Esa frase está dura, mis hermanos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabía usted que el judaísmo enseña que Dios creó 7 cosas antes de la fundación del mundo? ¿Usted lo sabía? Pues si no lo sabía, entérese. Yo sé algunas, no me las sé todas, gloria a Dios. Doy gracias a Dios que al menos pues me ha podido mostrar algunas cosas, gloria a Dios. Una de ellas que Dios creó antes fue el libro de la vida, ¿verdad? El libro de la vida, el trono del Mesías, el nombre del Mesías, la Torá, o sea, lo que usted conoce como Pentateuco, y el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre, el judaísmo enseña que Dios lo creó antes de crear el mundo. Ya el lago de fuego y azufre existía. Porque por favor entendamos que Dios sabía de que el diablo iba a pecar, y sabía que los ángeles se iban a revelar, y sabía que el hombre también se iba a revelar. Dios lo conoce todo, a Dios no se le escapa un detalle. Y por eso Dios, así como creó el lago de fuego y azufre antes de la fundación del mundo, también diseñó el plan de salvación para la humanidad desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué les parece, mis amados? Tremendo. A Dios no se le va un detalle. Pero volvemos otra vez. Los muertos nada saben y nada conocen, y se acabó.
Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 11. Mire acá, ¿quiénes son los que están hablando acá? Por eso le digo, mire, y fueron los decapitados, miren, sin cabeza, se fueron sin cabeza de este mundo, y allá arriba están hablando, mire. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estos son las personas, los mártires que murieron en la gran tribulación, mis hermanos, que los decapitaron y los torturaron. No crea usted que esa gente va a tener una muerte sabrosa, mis hermanos, van a tener una muerte fácil. Por eso que venimos haciendo, insistiendo. Y la gente a veces entra a estos estudios, mi hermano, y luego no entran, porque prefieren irse a escuchar otros estudios donde le dicen cosas bonitas, cosas halagüeñas, cosas fáciles, cosas sencillas, pero mentiras, porque no le están preparando, mi hermano, para lo que viene. Nosotros les estamos alertando. Le estamos diciendo las cosas tal como están escritas en la Biblia, cómo van a suceder. Y esta gente, mi hermano, va a ser torturado por el anticristo. El anticristo será el humano más perverso que ha pasado sobre esta tierra. Imagínense, el anticristo encarnará en sí, llevará sobre sí toda la maldad habida y por haber. Todo el plan diabólico del infierno para destruir a la humanidad. El anticristo lo llevará a cabo. ¿Usted cree que va a tener misericordia de la gente? Ay, mira, esta viejita, ahí que va, renuncia a tu fe. No, yo no renuncio a mi fe, yo me voy con el Señor. Ah, pues pobre viejita, bueno, viejita, mira, tú me caíste en gracia. Me agarraste de buena hoy. Viejita, ¿qué puedo hacer por ti? Te voy a pegar una inyección y te va al cielo con tu Señor y ahí se acabó. ¡Fum! No, mi hermano, no va a ser así. Por favor, no nos engañemos. El anticristo hará perseguir y torturar de una manera a la que usted no es capaz de imaginarse. Y mire, esto es un criterio personal mío. Esto no lo dice la Biblia, pero mire, yo no sé si usted tal vez coincide con esto que yo le voy a decir o no, pero este es el criterio que yo tengo. Yo considero que las torturas que el anticristo implementará, mi hermano, serán psicológicas en grado sumo. La misma tecnología que hoy el ser humano se está volviendo loco por la tecnología, va a ser su peor enemigo. Va a ser su peor enemigo. Porque hoy en día se están ideando cosas, mis hermanos, tremendas y terribles. Esto de la inteligencia artificial y todo esto, mi hermano, a usted le hace ver cosas y experimentar cosas que no suceden, pero suceden. No sé si me hago entender. Y mi hermano, el anticristo le echará mano a todo. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia Católica en la Inquisición, ¿cuántos millones de personas no masacró? Y no logró nada. Pero el anticristo echará mano a otras cosas que ni usted ni yo sabemos. ¿Qué métodos de tortura tendrá el anticristo? Mi hermano, esto es un misterio. El anticristo hará una combinación macabra de todas las vías habidas y por haber de tortura para someter a aquellas personas que se levanten en contra de su sistema. Porque así como el Padre envió a su Hijo a morir para rescatar a la humanidad, así Satanás, imitando a Dios. Por eso le dije, el que nosotros fuimos creados imagen conforme a la semejanza de Dios, es que fuimos creados en el ver del hacer con Dios y no en el ser Dios. No somos Dios, no tenemos divinidad. Satanás usó lo mismo, su misma filosofía. Satanás se rebeló en el cielo, quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser Dios, quiso derrocar a Dios y quiso ser Dios. Y como no lo logró,
vino y le aplicó la misma táctica a la mujer para que el ser humano cayera de la gracia. ¿Verdad? Porque de la hora en punto Satanás fue astuto, le dijo, Dios sabe que si tú comes de ese árbol, vas a ser como Él y no vas a tener que contar con Él para nada. Vas a tomar tus propias decisiones, no vas a tener que rendirle cuenta, no vas a tener que pedirle permiso, no vas a tener que hacer nada. Así hay mucha gente hoy en día que no quiere someterse, que no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer lo que si le viene en gana. ¿Verdad? Pues así como el Padre envió a su Hijo para que salvara a la humanidad, así Satanás enviará el suyo para destruir a la humanidad. Enviará el suyo para destruir a la humanidad. Y no crea usted que el diablo, el anticristo, va a tener misericordia y compasión de esa gente. Mi hermano, los hará torturar y los decapitará. Pero vea que estas almas que están ahí clamando bajo el altar de Dios, están clamando por lo que le hicieron en la tierra. Mi hermano, aquí queda demostrado que los muertos sí saben. Estas almas se acuerdan de lo que sufrieron, de lo que padecieron y están clamando justicia. ¿No se acuerda cuando Caín mató a Abel? Que cuando Dios le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y yo qué sé de mi hermano? ¿Acaso soy el guardaespaldas de mi hermano? Dijo, la sangre de tu hermano, quiere decir, el alma de tu hermano, desde la tierra clama a mí. Mi hermano, es que hay que estar claro en esto. Decir que no hay vida después de la muerte, mi hermano, es un error que mucha gente está viviendo en esto, pretendiendo ignorar lo que no debe ignorar. Porque, mi hermano, sí hay vida después de la muerte. Vea 1 Tesalonicenses 4, versos 13 y 14. Y esto tiene que ver mucho con el arrebatamiento. Mire. Un momento, perdón, pastor. 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vea aquí, tremendo, mis hermanos. Vea. Dice así, si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá, mire, escuche con atención, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir esto? Los traerá. No dice los llevará, dice los traerá. ¿Sabe por qué? Sencillo. Cuando ocurra el arrebatamiento, mis amados hermanos, esas almas, estos hermanitos que ya partieron y están allá gozándose en la presencia del Señor, tienen que venir acá a tomar sus cuerpos y levantarse. Es por eso que aquí dice, así también traerá Dios en Jesús o con Jesús a los que durmieron en él. Dice traerá. O sea, Pablo, ¿dónde estaba escribiendo esto? En el cielo. Estaba en la tierra. ¿Y cómo dice traerá? Es decir, que las personas, las almas, los hermanos que partieron a la presencia del Señor, que están allá gozándose, cuando suene la trompeta, mi hermano, eso será en milésimas de segundo. Pestañee, abre y cierre el ojo para que usted vea. Por eso que la Biblia dice que en un abrir, cerrar de ojo. Será tan rápido, mi hermano, que un parpadeo no es suficiente, es más rápido. Dice, así traerá Dios, el Padre, en Jesús, a los que durmieron en él. Es decir, que cuando suene la trompeta, los que están en la presencia del Señor, gozándose allá, tienen que venir acá a tomar sus cuerpos, resucitar, ellos primero, para los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Por eso le decía que esto tiene que ver mucho con el arrebatamiento.
Es decir, que, amados hermanos, los que están gozándose en la presencia del Señor no están durmiendo allá arriba, no están en la tumba, porque si no, ¿por qué dice traerá con Jesús a los que durmieron? Cuando dice durmieron, mis amados hermanos, aquí donde mucha gente se confunde. La Biblia compara la muerte del creyente con el sueño. No quiere decir, cuando dice a los que durmieron, no quiere decir a los que están en la tumba ahí, en la tumba fría y se acabó. No. Es una comparación que Dios establece a la muerte del creyente con el sueño. No así, no así con el inconverso. No así con el inconverso. Y vea, ¿qué dice 1 Corintios 15, 12 al 22? Aquí Pablo hace unas declaraciones tremendas. O sea, si no hay vida después de la muerte, mis amados hermanos, somos los más infelices y somos dignos de lástima. Mire lo que dice Pablo acá. Primera de Corintios, capítulo 12. 15 15. del 12 al 22. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 12 al 22. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amados hermanos, es tremendo. Cuando usted dice que con la muerte se acabó todo, mi hermano, usted niega la eternidad, usted niega que Cristo resucitó, usted niega el plan de salvación, lo niega todo, mi hermano. Y está, para colmo, está diciendo que Dios es un inepto. Imagínense, entonces Cristo sería el personaje más mentiroso que haya habido sobre la faz de la tierra, porque Cristo habló de un lugar que no existe, ¿verdad? Dios sería un inepto, incapaz de juzgar y de castigar a todo aquel que hace maldad. Entonces Dios no es capaz de nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano es más justo que Dios, ¿verdad? Amados hermanos, cuando negamos esto, mi hermano, entonces, ¿para qué vino Cristo? Cristo sería, vaya, no sé, ¿cómo se gozaría en sufrir? Por gusto, así, de porque sí. Voy a la tierra a que me machuquen, a que me golpeen, a que me escupan. Mi hermano, ¿cuántas cosas padeció Cristo? Mi hermano, para que sea en vano. Mi hermano, es que no, realmente no entiendo ni comprendo a aquellos que predican un evangelio como este así, que no es evangelio, porque evangelio es uno solo. Dice Pablo, no es que haya otro evangelio, es que hay quienes los pervierten, hay quienes los distorsionan. Es que no hay otro evangelio, mi hermano, el evangelio es uno solo. La Biblia dice que la vida y la inmortalidad fueron dadas a conocer por medio del evangelio. Vea usted, déjeme ver si es Mateo 22, 32, el versículo acá donde Jesús le da realmente una lección a los saduceos que dicen que no existen ángeles, ni espíritus, ni resurrección, ni nada. Para los saduceos no existía nada. Pero la verdad que no sé.
en que creían. Creo que es Mateo 22:32, si mal no recuerdo. No creo que sea, porque dice, yo soy el Dios de Abraham. Exacto, venga, Ok, léalo entonces del 30. ok, ok, ahora sí. Entonces voy a empezar el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque ellos viven para Dios. Hay un pasaje donde dice así, porque ellos viven para Dios. Vea usted, mi hermano. Por eso le digo, amado hermano y amigo, sí hay vida después de la muerte. Dios juzgará a todo aquel que hace mal. El alma que pecare, esa morirá. Cada cual dará cuenta por sus pecados. Al hombre le costó el querer ser Dios. No se conformó con ser semejante, sino que quiso ser Dios. Por eso, hermano y amigo, seamos personas humildes. No tengamos un concepto más alto que el que realmente debemos tener de nosotros mismos. Preparemos nuestras vidas en santidad. Dios no nos hizo, no nos creó para morir. El mismo ser humano decidió, tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Pero hoy, hace 2000 años atrás, vino Cristo y por medio de su sangre hoy en día somos salvos. Somos salvos. Fíjese que él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Mas voy a preparar lugar para vosotros. Y volveré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, que estaremos en la eternidad, por la eternidad, con Cristo. Entonces, si no hubiera vida después de la muerte, mi hermano, somos dignos de lástima. Estamos aquí por gusto. Todo lo que estamos haciendo es por gusto. Si los muertos no resucitan, sí. Entonces Cristo no resucitó. Si no hay vida después de la muerte, si no hay pago, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos esforzamos por vivir en santidad? ¿Por qué nos esforzamos por agradar a Dios? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué cuando se nos predicó el Evangelio reconocimos que éramos viles pecadores y que necesitábamos un cambio? ¿Por qué? El creyente nace 2 veces y muere una. El inconverso nace una vez y muere 2. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Una persona cuando nace, el creyente cuando nace, muere al pecado. Cuando recibe a Cristo, muere al pecado y nace la nueva criatura, es nacido de nuevo. Hasta que llega la eternidad. Pero el inconverso nace de su mamá, se muere y va al infierno, y el día del juicio final resucita para encontrarse con el Rey del universo, el cual le dará una sentencia al lago de fuego, el cual dice la Biblia que es la muerte segunda. Nació una vez y murió 2 veces. De manera que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto el juicio. No creamos, mi hermano,
No nos vayamos a creer que aquí en este camino vamos a hacer lo que nos da la gana y que no va a pasar nada. Esto no se trata de meter miedo, esto no se trata de asustar a la gente, se trata de decir la verdad. Porque hoy en día son muchos los mensajes. Se ha dado cuenta, no se habla contra el pecado, no se denuncia el pecado, no se habla del infierno, solo se hablan cosas bonitas, cosas que suenan bien chévere, pero mentiras son, mis amados hermanos, mentiras son. La Biblia lo dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios es amor, también dará un castigo terrible. Todo aquel que se levante en contra de él beberá el vino de su ira por toda la eternidad. Busque a Dios, santifíquese, purifíquese, límpiese, porque Cristo está cerca, créame. Póngase a cuenta con Dios, arrepiéntase y conviértase, deje de pensar en las cosas de este mundo, deje de deleitarse en las cosas de este mundo, eche a un lado las cosas de este mundo, échenla a un lado, porque ¿de qué le van a servir cuando se va a quedar aquí? En el mejor de los casos se va a quedar aquí y tendrá que enfrentar al anticristo y tendrá que entonces tomar una decisión. O muere por Cristo o recibe la marca. ¿Qué tal si entonces no es el arrebatamiento y es la muerte quien le sorprende? ¿Qué va a decir usted cuando harta de este mundo y se encuentra en un lugar rodeado de tormento y sabe, allí no es tanto el fuego ni el gusano, aunque el fuego es horrible, dice que no se apaga, terrible, dice que allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí lo que más lo va a atormentar a usted es la conciencia de las veces que se le predicó, las veces que se le dijo que tenía que vivir en santidad y usted no lo hizo, las veces que se le dijo que arreglara su vida y no lo hizo. Y esto me hace pensar que otra cosa que va a atormentar a la gente dice que el rico alzó sus ojos y vio a Abraham a lo lejos. ¿Qué tal si los condenados al infierno ven lo que se perdieron a lo lejos? ¿Qué tal? Y que usted tenga que estar ahí siendo torturado por los demonios, siendo torturado por el fuego, por los gusanos, siendo torturado por su conciencia. Y los mismos demonios le van a decir, estás aquí porque quisiste, porque se te dijo y tú preferiste venir aquí. ¿Y qué tal si a eso sume de que usted vea a lo lejos la bendición que se perdió? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es tiempo de volverse a Dios. Mañana puede ser tarde. Dentro de 20 minutos puede ser tarde. En sus documentos está el día de su nacimiento, no está el día de su muerte. Quiere decir que es un misterio, usted no lo sabe, pero Dios sí conoce cuándo usted va a partir de este mundo. Esfuércese para que, ya sea en el arrebatamiento, ya sea por medio de la muerte, usted se vaya salvo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición a todos ustedes. Muchas cosas tenía que decir, amados hermanos, pero créame que a veces se nos olvidan las cosas porque es muchas las cosas que uno quiere decir, mucha la información que uno tiene y al final, mis amados hermanos, no es fácil. Todo tengo que memorizarlo, tengo que tenerlo acá en la mente. Y no estoy leyendo nada acá, como decía antes de grabar. Todo lo tengo en la mente, mi hermano. Y me hubiese gustado pues proporcionar mucha más información que la tenemos acá, pero que tristemente, mis hermanos, pues humanamente, pues se nos olvida y el tiempo tampoco alcanza. Pero creo que ha quedado claro de que hay vida más allá de la muerte. Así como más allá del sol nos espera un hogar celestial, la patria celestial a la cual pertenecemos, así también
más allá de la muerte, hay un lugar de condenación para todos los rebeldes. Y el que no cree aquí, mi hermano, pues tendrá que creer allá cuando esté. Si no cree vivo, tendrá que creer después de muerto. Y créame que después no hay esperanza. Por eso dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Usted tiene una esperanza y es que Cristo viene ya. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Si aún no has invitado, muchas gracias, Pastor Luis Alberto García. Muchas gracias, Pastor Luis Alberto García. Si aún no has invitado a Jesucristo a morar en tu corazón y quisieras invitarlo a tu vida, que sea Él quien dirija tus pasos y te lleve a una vida de bendición y de victoria, solo tienes que hacer esta sencilla oración que salga desde tu corazón y verás que una vida con Dios vale la pena vivirla. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Vamos ahora para despedirnos. Personas que están, los hermanos que están presentes, no se retiren, que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Al cerrar esta reunión, Señor Jesús, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido de aprender más y más de tu santa palabra, Señor. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse hoy aquí y también para aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias, Señor, por nuestro pastor Luis. Continúalo bendiciendo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este día glorioso que nos has permitido estar a todos juntos en familia, porque somos una familia en Cristo Jesús y pronto vamos a estar gozándonos de las bodas del Cordero, porque tenemos una esperanza, una vida eterna en Cristo Jesús. Por la eternidad vamos a estar con nuestro Padre Celestial, sentado en esa mesa, comiendo con Él, abrazándonos con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vale la pena, hermanos queridos, esta vida es pasajera, es temporaria, pero la próxima es eterna en Cristo Jesús. Entregue su corazón a Cristo, lea la Biblia, viva en santidad, sea obediente a la palabra de Dios y Dios le va a recompensar con muchas cosas preciosas que Dios tiene preparada para nosotros en el reino de los cielos. Que Dios me los bendiga grandemente y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Perdón, Mi pastor. hermana, sí, quería decir algo. Mire, ahora doy gracias a Dios que me acordé. Mire, cuando yo creía en la brujería y todas estas cosas, antes de ser cristiano, yo voy a contarle una experiencia que a nosotros nos tocaba vivir cada vez que en los hogares se hacían las misas a los difuntos. Y para que usted vea que lo que la Biblia dice es verdad y que hay vida después de la muerte. Yo no entiendo cómo hay personas que teniendo la Biblia predican esto cuando hay religiones que no son bíblicas, que son contrarias a la Biblia y creen en la existencia del más allá de vida después de la muerte. Mire, cuando en los hogares, esto ya no tenía que ver más tanto con la Iglesia Católica, sino porque a estas misas que se hacen en los hogares van espiritistas, van los que se llaman babalaos, van este tipo de cosas que tienen más profundo, tiene que ver más con la brujería. Y cuando los espíritus supuestamente de los difuntos venían a visitar, venían a presentarse, porque se empezaba a invocar al difunto y a invocarlo y a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo, cuando supuestamente era el difunto que venía, que hoy entiendo que es un demonio el que viene usurpando la identidad de la persona muerta, de la persona fallecida. Cuando venían estos espíritus, venían
de tres formas. Preste atención, porque esto es muy interesante. Estos espíritus demoníacos que venían haciéndose pasar por el familiar de la persona, venían pidiendo agua. ¿Qué le pidió el rico a Abraham? Que Lázaro hiciera ¿qué? Que mojara su dedo en agua para que refrescara su lengua. Vienen pidiendo agua, vienen pidiendo luz. La Biblia dice que ese es el reino de las tinieblas, oscuridad total y completa. Pero el tercer elemento, estos espíritus venían llorando, mis hermanos. La Biblia dice que este lugar es el del lloro y crujir de dientes. O sea, en la religión, mi hermano, de la brujería y demás y todas estas cosas, cuando se hacen las misas, el espíritu que usurpa la identidad del difunto viene de estas tres maneras: pidiendo agua, pidiendo luz y vienen llorando. Lo que es decir, mis hermanos, lo que quiere decir es que los mismos demonios vienen anunciándole a las personas que creen en estas cosas lo que le espera. Esto es algo, mi hermano, que yo decía, bueno, cuando volvía, cuando vine a los pies de Cristo, interioricé todo esto y dije, Dios mío, pero que esto es tremendo. Para que usted se dé cuenta, mi hermano, que sí hay vida después de la muerte. No crea aquellos que le dicen que no, porque aún los mismos demonios no lo niegan. Los demonios no lo niegan, mi hermano. Yo se lo digo, yo que creí en la brujería, que creí en todas estas cosas, me tocó vivir estas experiencias con mucha frecuencia, porque siempre se hacían estos tipos de ritos y nosotros, siendo niños, estábamos ahí siendo testigos de todas estas cosas. Así que, mi hermano, pongámonos a cuenta con Dios. Era lo que quería compartir con ustedes, y para que usted se dé cuenta que aún los mismos demonios vienen a estas celebraciones paganas, vienen anunciándole a la gente lo que el ser humano está tan ciego, está tan entenebrecido, que no se percata, no se da cuenta del final que le espera. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde, y nos volveremos a encontrar aquí en Señales antes del fin. Y si no, es porque ya estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Raúl Sarmiento, mi hermana Silvia, ¿cómo es que dice? Ay, ya no me acuerdo. Bueno, estamos en alerta máxima. Ay, alerta máxima. La voz de alerta se ha dado a tiempo. Así que, gloria a Dios. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén. Como dice el pastor, la voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención para los que estamos esperando el arrebatamiento. Debemos estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento a la hora que no pensáis. Así que las señales ya están cumplidas, todas cumplidas. Debemos de estar ya, como nos dice Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa decimos, ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. Así que amén, compartan nuestros videos, oramos para que Dios les guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra. Bendiciones, familia de Dios. Y a todas aquellas personas les pedimos que se suscriban a nuestros canales y nos apoyen. Que Dios me los bendiga. Amén. Ricamente. Lluvia de bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios.